el punto de vista cultural, sería una locura exterminar a las culturas. Así como sería una locura exterminar a las lenguas. Pero esa concepción no se tenía a la llegada de los españoles, ¿no? O sea, ahí era un proceso de castellanización, ¿no? Para poder comprender lo que hablan todos, ¿no? Y para que el discurso llegue a todos. Y si las lenguas en el interín desaparecían, se extinguían, morían, entonces no pasaba nada. Sin embargo, ya hace muchos años hay programas del Ministerio de Educación que tratan de revitalizar las lenguas originarias. No es un proceso llamado de revitalización lingüística y que ha tenido sus efectos positivos, quizá no a la escala propuesta, pero sí ha tenido efectos positivos. ¿Por qué? Porque muchas de las personas originarias, ¿no? Cambiaron también su percepción. ¿Por qué? Porque cuando a veces uno viajaba a la selva, les decía, ¿y por qué no le enseñas tu lengua a tus hijos, no? Sabemos que no habla la lengua que tú hablas, ¿no? Entonces, las personas, miembros de ciertas comunidades, nos decían, ¿pero para qué le voy a enseñar? Si no le va a servir en el colegio, no le va a servir en la universidad, y en la comunidad ¿no? del pueblo, digamos, no fuera de la comunidad originaria, ¿no? En el pueblo, lo van a marginar. Porque van a decir, ah, tú eres amazónico, ¿no? Tú, no, tu lengua no se entiende o hablas mal el español. Y entonces había esta suerte de maltrato, ¿no? Y entonces muchos de los miembros de comunidades ya no le enseñaban su lengua a sus hijos por el tema de el efecto social, ¿no? Y porque decían, no le va a servir, o sea, ni en la universidad ni en el colegio, no le va a servir. Entonces, ¿para qué? Y nosotros le decíamos, pero mire, es que es un tema cultural, ¿no? Y entonces, si no le enseñas tu lengua, tus tradiciones van a desaparecer, tu cultura poco a poco va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que los hablantes sigan vivos, o sea, bueno, los miembros de la comunidad sigan vivos, pero si ya no hay hablantes de la lengua, hay muchas cosas que se van perdiendo. Y entonces, ¿cómo volver? En esos años, ¿no? Donde había esta suerte de medio marginación, el Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto, etcétera, y se comienza ese proceso de revitalización de lenguas. Y las personas miembros de comunidades ya veían en su lengua un respaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministerio comenzó a producir materiales en lenguas originarias, no en todas, obviamente, pero en la gran mayoría en ese momento que ya se tenía alfabeto y se tenía escritura, comenzó a producir materiales educativos, ¿no? Entonces ya se sentían un poquito con mayor libertad de enseñarle la lengua a sus hijos. Y ya las comunidades como que decían, ah, no, hay que seguir con nuestra cultura, hay que enseñarle, etcétera. Y entonces ese proceso de revitalización de lenguas surtió efectos muy positivos, no a la escala propuesta, pero tuvo gran impacto en las comunidades, ¿no? Entonces se desterró un poco la idea de ¿y para qué le va a servir? ¿No? Porque si ven que el Ministerio de Educación ya apoyaba, contribuía y se esforzaba por darles un espacio, es que ellos también comenzaron a mantener su tradición, ¿no? Entonces, este aspecto de realidad lingüística en el Perú tiene muchas aristas, ¿no? Desde el punto de vista social, político, económico, lingüístico, ¿no? Pero uno cuando se da cuenta, cuando uno va a las comunidades, en realidad el tema económico es fundamental. Entonces, ellos necesitan salir o necesitaban salir para poder sustentar a su comunidad, ¿no? Sin embargo, hubieron muchas instituciones extranjeras que llegaban a estas comunidades y les daban formas de autosolventarse, ¿no? Les compraban sus artesanías, les compraban sus textiles, les decían ya, si tú produces, no sé, pues 100 textiles al mes, nosotros te los vamos a comprar como organización y los vamos a vender en Europa. Entonces ya la gente mantenía su cultura, ¿no? Las personas eran empleadas de alguna manera para hacer los productos porque sabían que tenían un mercado en el extranjero. Y entonces
era parte de la motivación, ¿no? Originalmente esto ha surgido por inversiones e intereses extranjeros, que luego, pues, el peruano ve que, mira, los extranjeros están apoyando, ya, nosotros también hay que apoyar, ¿no? Entonces, a veces uno tiene esa mala costumbre de no ser el pionero, sino esperar que otros lo hagan y luego ya como que, yo también me acoplo, ¿no? Y bueno, finalmente es así, que ellos de alguna manera, por lo menos las comunidades más renombradas, más conocidas, más presentes, son las que mantienen eso, ¿no? Como los Shipibos o como los Asháninkas, los Aguaruna, también hasta un punto, ¿no? Si hablamos de comunidades amazónicas, si hablamos de comunidades andinas, sí, pues tenemos dos grupos fuertes que son los quechua y son los de la lengua aymara también, ¿no? Veamos entonces un poquito esta división lingüística para poder guiarnos mejor. ¿Ok? Vemos el mapa del Perú de fondo, que lo conocemos hasta el cansancio, y observamos que la parte de la selva tiene una estructura, una extensión mayor a la sierra, mayor a la costa. Y es cierto, es mayor. Y en realidad en la selva está esta mayor diversidad lingüística. Ahí está la mayor diversidad lingüística. Sin embargo, está la menor cantidad de población. No es que sea contradictorio, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Mayor territorio, pero menor cantidad de población, porque no todo el territorio de la selva es habitable, no todo el territorio es plano, no todo el territorio tiene tierra. En la selva vamos a encontrar ríos que van y vienen. Si usted ve Loreto desde una imagen satelital, verá los ríos que son un serpentín interminable, ¿no? Entonces, no todo es habitable, como en la sierra o como en la costa, de pronto, ¿se da cuenta? Entonces, está sin duda la mayor diversidad lingüística porque hay grupos de comunidades asentados en zonas de la Amazonía, pero estos grupos son pequeños, no es como que vamos, no sé, a San Juan del Lurigancho y vemos desde la pista de próceres hacia arriba, lleno de habitantes, ¿no? Así, las casitas, ¡fum!, que suben al cerro para un lado, que suben para el otro, ¿no? O sea, cuando me iba a la de San Juan, llegas a una parte en la avenida donde se ve justamente así, ¿no? Y la subida de los cerros, etcétera. Y se ve lleno de población, ¿cierto? En la selva no es así. Tú vas a un lugar, ¿no? Viajas, llegas a una comunidad y tú ves una casita y luego ves más allá otra casita, a lo lejos. Más allá por allá, otra casita. Entonces, están alejados, como que cada uno tiene su espacio. ¿Mm? Y no todos los lugares, como les digo, son habitables. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. La selva tiene una amplitud de territorio donde todo el territorio no es habitable por completo. Existe la mayor diversidad lingüística en base a estos grupos sociales, que son estas comunidades asentadas a lo largo de toda la Amazonía, ¿no? Sin embargo, no son grupos numerosos, ¿ok? Mayor diversidad, pero con un mínimo de población. ¿Ya? Mayor diversidad lingüística, mayor territorio, pero con un mínimo de población. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Es un país multilingüe, sin duda, por lo que es pluricultural. En base a que es pluricultural, es que es multilingüe, porque la lengua es una manifestación de la cultura. La Amazonía presenta la mayor complejidad lingüística, sin duda, mayor complejidad lingüística, usted ya sabe, con menor cantidad de población. ¿Existen monolingües? Pues sí. ¿Bilingües? También. ¿Y multilingües? Claro que sí. En zonas de comunidad y comunidad,
ustedes se dan cuenta, ¿no? Una persona que está entre una comunidad y otra puede hablar su lengua, pero al interactuar con la otra comunidad, también se ve en la necesidad de hablar la otra lengua de la comunidad. Ahí llevan dos. Y si hablamos de que maneja el español porque sale de vez en cuando al pueblo a traer productos, entonces estamos hablando de tres lenguas. ¿Se da cuenta? Si estamos en una zona de frontera, Brasil, ¿no? Y cruzan la frontera para atención médica, que es lo que muchos hacen, ya no estamos hablando de las dos lenguas que hablan en una comunidad y en la otra, no estamos hablando del español, que es lo que enseñan en la escuela, lo que necesita para poder trasladarse al pueblo, sino ya hablamos de otra lengua también, que podría ser también una lengua de la Amazonía o incluso el mismo portugués. Entonces estamos hablando de cuatro lenguas, ¿se da cuenta? Entonces, monolingües que hablan una lengua, bilingües que hablan dos lenguas y multilingües que sobrepasan las dos lenguas. Estamos hablando de tres, de cuatro, quizá más. Ahora, pero nosotros también tenemos, bueno, pero profesora, nosotros también somos bilingües, ¿no? Porque también hablamos inglés. Claro, debe ser mucho más allá de saber decir, no sé, pues, hello, ¿no? O sea, mucho más allá, ¿no? Bilingüe se le dice a la persona que puede comprender más de una lengua. Es bilingüe, es la persona que puede comprender lingüísticamente otra lengua a su lengua materna. No es solo hello, bye bye, how are you, no, es mucho más que eso. Es como que si otra persona viene y te habla, tú puedes entenderlo, puedes comunicarte. Quizá no al 100%, quizá no al 90%, pero puedes comunicarte. Yo me acuerdo que una vez estaba en la estación del Metropolitano en Lampa, creo que era, y habían dos extranjeras, ¿no? Y entonces le decían al trabajador del Metropolitano, le hacían unas preguntas en inglés, ¿no? Como que, ¿cuál es la dirección para llegar a este lugar, ¿no? Entonces yo escuchaba más o menos, entendía así, y yo miraba al chico del Metropolitano a ver qué le respondía, pues, ¿no? ¿Y saben qué le respondió? Me pareció una locura, pero agarró y le dijo, preguntation lo que queréis. Y yo, ¿es en serio? Decía, ¿cómo le va a decir eso? Eso solamente se utiliza a nivel de broma, ¿no? Pero él le habló de esa manera. Entonces, yo veía que los dos turistas lo miraban extrañado porque no entendían lo que decía, ¿no? Entonces, cuando yo giré para ver si era real lo que escuchaba, él le volvía a repetir lo mismo. Preguntation lo que queréis. Y pensaba que era esa John, era ya, pues, ya hablo inglés, ¿no? Y los turistas lo miraban así desconcertados, como, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? Porque ellos les estaban hablando en inglés. Entonces, no es solamente copiar el tono, no es solamente imaginar cómo suenan las palabras, ¿no? Es en realidad comprender lo que la otra persona en otra lengua dice. Ahora, dentro de los bilingües hay pues bilingües activos y hay bilingües pasivos y hay esta suerte de yo puedo entender lo que dice, pero no puedo expresarme. Puede ser. Ese es un bilingüe pasivo, ¿no? Yo entiendo lo que dice, sé lo que dice y eso lo entendí cuando, por ejemplo, estaba en Japón, ¿no? Mi madrastra, me decía, yo puedo entender lo que dice el japonés, no puedo entenderlo, pero, pero no puedo hablar, o sea, no, siento que me falta pronunciación, gramática, no sé, me falta algo, pero yo no puedo hablar, pero sí puedo entender, yo escucho y entiendo lo que dice, pero no me puedo expresar. Y entonces yo decía, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, en ese tiempo yo ya estudiaba lingüística, ¿no? Entonces entendí pues que existen los bilingües pasivos, como ella, que entienden, ¿no? Pero que no pueden expresarse. Y existen pues los bilingües activos, que son aquellos que entienden y se expresan, ¿no? Entonces hay muchas variantes, muchos matices dentro del bilingüismo, ¿no? Pero en realidad cuando se hablan de forma general entre monolingües, aquel que domina una lengua, como nosotros que dominamos el español, digamos. Bilingües que utilizan y manejan, comprenden o se expresan en dos lenguas, y los multilingües que van pues más allá, ¿no? Más de dos lenguas, tres, cuatro, etc.
¿ok? Ahora, si nosotros quisiéramos clasificarnos, ¿no? Yo creo que en su mayoría seríamos monolingües, ¿no? Porque manejamos una lengua, ¿no? Podríamos tener conocimiento de inglés, sí. Podemos tener conocimiento, no sé, de italiano, portugués, sí. Pero para que seamos bilingües tenemos que entenderlo. Y puede ser que sí, muchos de nosotros seamos bilingües pasivos con inglés. Claro que sí, puede ser que sí. ¿Ok? Pero en general, si quisiéramos clasificar, decir, ya, ¿puedes interactuar con un estadounidense? No. ¿Puedes hablarle? No. ¿Lo entiendes? Poquito. Ah, no llegas a ser bilingüe. Tienes que entender. Si no, no llegas, no eres bilingüe, pues. No de entender 5 palabras no te hace bilingüe, ¿no? Entonces, en su mayoría, digamos que nosotros somos monolingües. Digamos, habrá muchos que hablan otra lengua, que es el quechua, el aymara, que es el inglés, que es el portugués, sin duda. Pero digamos que somos monolingües, ¿ok? Si hacemos sumas así a grosso modo, imaginemos que somos, no sé, pues 30, 32, 33 millones de peruanos, ¿no? De esos 33 millones de peruanos, ¿cuántos somos los que hablamos solo español? ¿Cuántos? En realidad es más de la mitad. En realidad es más de 2/3. En realidad es la mayoría de la población. Los grupos lingüísticos de lenguas originarias como los andinos y como los amazónicos son muy pequeños. Los amazónicos, usted ya sabe, pequeñísima la cantidad. Los andinos, menos. No tan poquitos como los amazónicos, pero en menor cantidad. Si sumamos los aymaras con los quechohablantes, podríamos tener tranquilamente 5 millones. Y si sumamos los aymaras, los quechohablantes y los de la Amazonía, podríamos tener 5, exagerando, 6 millones, digamos. Todos los demás, ¿qué somos? Monolingües de español. Entonces, si a mí me preguntan, predominantemente, esas preguntas que vienen en el examen, ¿no? Predominantemente la población de Perú, ¿qué es? Ah, predominante. Señorita, pero me han dicho que Perú es plurilingüe. Correcto. Pero esta palabrita predominantemente lo cambia todo. Por eso cuando dicen, ¿no? Para tener una buena respuesta, usted lea bien la pregunta, si no, cero. Es cierto. Esta palabrita predominantemente lo cambia todo. Porque si me hubieran dicho, el Perú lingüísticamente, ¿cómo se define? Ah, pluricultural, multilingüe, verdadero. Pero si a mí me dicen predominantemente la población de Perú, ¿cómo se define? Monolingüe. Porque si a los 33 millones le quitas 5 o 6 millones, ¿cuánto nos queda? Por lo menos 27, 28. Esos 26, 27, 28 millones, ¿qué son? Monolingües. Entonces, predominantemente, ¿qué somos? Monolingües. ¿Se da cuenta? Entonces, es necesario tener así, a grandes rasgos, esa idea. Somos un país pluricultural, somos un país multilingüe, pero predominantemente monolingüe. Y somos predominantemente monolingües alfabetizados, que escriben, ¿cierto? Predominantemente monolingües alfabetizados. ¿Se da cuenta? Que escriben, ¿ok? Entonces son circunstancias muy generales que hay que tenerlas en cuenta porque a veces nos preguntan de esas generalidades de las que razonando, pues sí, lo reconocemos como tal, pero en el momento del examen a veces leemos la pregunta y no lo vemos con claridad. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ok? Dice acá, en los últimos siglos, en los últimos 4 siglos, se han extinguido 37 lenguas. ¿Ok? Como la mochica, cuyo, chachapoya, colón, fuquín, etc. Hay que tener en cuenta que en la costa
así como en la selva y así como en la sierra, también existían lenguas originarias. Pero la costa es un territorio de fácil acceso. ¿Se da cuenta? Entonces, los territorios en el proceso de castellanización, donde se dio con eficacia, fue en la zona de la costa. Por eso es que las lenguas de la costa desaparecieron rápidamente, porque se pudo llegar a toda esa zona rápidamente. La zona de la sierra ya es un poco más difícil, ¿no? A ver, vamos a la sierra, uy, la altura, el soroche, me da, ay, no sé, siento que, no, es un poco de difícil acceso. Y la selva, pues la comunicación antiguamente era deficiente, el acceso era dificultoso. Las comunidades nativas no querían ser sometidas, dominadas, entonces no permitían el acceso de los extranjeros, ¿no? De los conquistadores. Por eso es que la mayor diversidad lingüística está en la selva. Además de que son grupos sociales que se forman, que no son muy numerosos, sino son pequeños, y tratan de preservar su cultura, su lengua, entonces se aislaban para no ser invadidos, digamos. ¿Ok? Bien, a ver, avancemos un poquito más. Tenemos este esquema bastante conocido que nos habla acerca de las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Lo que vamos a estudiar, bueno, lo que van a estudiar a lo largo de sus semanas gramaticalmente es acerca de una lengua no amerindia, ¿cierto? Una lengua no amerindia, que viene a ser el español. Las lenguas que llegaron de otros lugares que no son de América, esas lenguas que llegaron de otros lugares se consideran lenguas no amerindias. ¿Qué lenguas llegaron? Pues llegó el inglés a Norteamérica, llegó el español a la zona sur, llegó el portugués, llegó el italiano, llegó el alemán, llegó el chino, llegó el japonés, llegó... Entonces, cuando usted le pregunte, ¿no? Según la clasificación de lenguas, usted pregúntese, ¿no? ¿Es una lengua originaria de América? Si la respuesta es sí, es una lengua amerindia. Si la respuesta es no, es una lengua no amerindia. ¿Ok? Bueno, pero como nos va a tocar estudiar las lenguas no amerindias, bueno, la lengua no amerindia que es el español, hay que ser consciente de las lenguas que sí se hablaban en América. Y dentro de esas lenguas que sí se hablaban en América, vamos a encontrar en Perú la rama de andinas, amazónicas. Vamos a ver las andinas y las amazónicas. Pero ¿cómo se organizan las lenguas? Las lenguas se organizan en base a familias lingüísticas. Cuando tenemos varias lenguas, ¿no? Que se unen o que nacen a partir de un mismo tronco, es cuando hablamos de familia lingüística. Es como su familia. Es como su familia, ¿no? ¿Usted es miembro de una familia? Sí. ¿Tiene un papá? ¿Tiene una mamá? Sí. Bueno, mi papá se fue a comprar cigarros y nunca volvió. No importa. ¿Pero usted tenía un papá? Sí. Nunca lo conocí. No importa. ¿Pero usted tenía un papá? Sí. ¿Biológico, pero tenía un papá? Sí. Entonces, usted procede de un papá y una mamá, que es un tronco. ¿Tiene hermanitos? Ya, tiene dos, tres hermanitos. No nos queremos, pero ya. ¿Tiene hermanitos? Sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, sus hermanitos, ¿no? Son miembros de un tronco. Entonces, construye y se constituye ¿qué cosa? Una familia lingüística. Algo así igualito como su familia, pero lingüísticamente hablando con lenguas, hablamos de lo mismo. Familias lingüísticas. ¿Qué tienen en común? Un tronco genético, biológico, un tronco del cual surgen, del cual nacen, ¿no? Del cual se diversifican. Ese tronco es llamado familia lingüística. ¿Y por qué se llama familia lingüística? ¿Y por qué se dice eso? Porque comparten características en común. Ustedes, si tienen hermanos, tienen características genéticas en común. No, somos diferentes, pero genéticamente comparten características. Dice que si uno muere y quieren hacerle el ADN, pues no sé,
a uno de sus hijos, que dice que es su hijo, ¿no? Pero usted ya murió, ¿no? Dice que le pueden hacer la prueba de ADN con uno de sus hermanos, porque usted y su hermano comparten características genéticas a ese nivel, ¿se da cuenta? Avancemos, avancemos, no se vayan con los hermanos por ahí, a ver. Cuando hablamos de las lenguas amerindias, que ya sabemos que son estas lenguas originarias de América, encontramos una gran cantidad de lenguas, ¿no? Dentro de esas tenemos, pues, no sé, pues ahí ven el cauca, el jacaro, el quechua, el aymara, que están en rojitos, que son las lenguas andinas, y las verdes, que son las lenguas amazónicas, ¿no? También tienen ahí, pues, al caquinte, al secoya, al jaracumbú, al shipibo, al xánica, al aguajún, al yagua, al amé, al yine, amahuaca, shuar, arabela, yagua, etc. Lenguas originarias, también le dicen lenguas indígenas, también le dicen lenguas nativas, también le dicen lenguas autóctonas, ¿ok? Pero son lenguas originarias de América, que se encontraban cuando llegaron los españoles. Entonces, cuando llega la conquista, bueno, el encuentro de los mundos, estas lenguas ya existían, estos pueblos ya existían. ¿Se da cuenta que la lengua, que viene a ser un rasgo de la cultura, nos habla de que existía un pueblo? El pueblo matsés, el pueblo quechua, el pueblo ayánica, el pueblo caquinte, la lengua es ese denominativo del pueblo. Generalmente, a lo largo de la historia, en todo el mundo, la lengua era lo que denominaba al pueblo, ¿sí? Entonces, cuando hablan de, no sé, pues la lengua griega es del pueblo griego. La lengua, no sé, fenicia es del pueblo fenicio. ¿Se da cuenta? La lengua shipiba es del pueblo shipibo. Entonces usted ahí que ve, no solo lenguas, sino pueblo. Cuando muere una lengua, no solamente muere la lengua, ¿qué muere? El pueblo, la cultura. Todo eso es lo que muere, todo eso es lo que desaparece. ¿Ok? Quizá conocemos algunas de esas culturas, quizá conocemos alguna de esas formas de ver el mundo, quizá. De repente, no sé, pues lo más cercano para nosotros es el mundo andino, ¿no? Donde hemos escuchado de que pues su Dios, ¿cuál era? Pues Dios no era pues el papá de Jesús, ¿no? Sino Dios era pues el sol, la luna, los cerros, el río, ¿no? Habían dioses a los cuales les rendían culto, a los cuales les tenían respeto, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero que tenían un dios? Tenían varios. Bueno, eran varios, ¿no? O sea, no tenemos mucha certeza, pero sí eran varios, ¿no? Pero ¿cómo van a ser varios dioses? Es otra forma de ver el mundo. Dense cuenta que cada lengua es una forma diferente de ver el mundo. Avancen, jóvenes, avancen, se nos acaba la hora, jóvenes. Bien, dentro de las lenguas andinas vamos a encontrar la lengua andina más importante. Ya sabemos que lingüísticamente no existe una lengua superior a otra, ni tampoco existe una lengua inferior a otra. No existe, lingüísticamente. Pero políticamente, socialmente, geopolíticamente, sí se puede hablar de predominancias. ¿Ya? Lingüísticamente no, todas son iguales, pero en base a otros aspectos sí podríamos hablar de predominancia, ¿no? Y la lengua andina es una lengua, la lengua andina quechua es una lengua con la mayor cantidad de hablantes, en el caso nuestro, de nuestro territorio peruano, obviamente. Entonces, dentro de las lenguas originarias, dentro de las lenguas amerindias, el quechua es la más importante políticamente, mayor cantidad de hablantes, en ese sentido, no lingüísticamente, en ese sentido geopolítico, ¿no? La lengua
originaria con mayor cantidad de hablantes es la lengua quechua, la lengua de la familia quechua. Ahora, dentro de la lengua de la familia quechua encontramos la lengua quechua del norte, la lengua quechua del sur, la lengua quechua del centro, la lengua quechua eh, amazónica. Entonces, existen diferentes lenguas dentro de una familia lingüística. ¿Ya? ¿Dónde es que se hablan estas lenguas quechua? Tal como su nombre lo dice, más o menos, en el norte, pues en la zona de Cajamarca, Lambayeque, encontramos el quechua norteño. En el sur, en el caso de Ayacucho y de Cusco, encontramos al quechua sureño. En la zona del centro hablamos, pues, Junín, centro, ¿no? Ancash, Huánuco, entre otros, encontramos el quechua del centro, ¿no? También hay quechua costeño central, ¿no? Que es de la costa, la zona de Pacaraos. Y también hablamos del quechua amazónico, que se habla en la zona pues del Pastaza, ¿no? Y tenemos a la parte del Napo, del Tigre, San Martín, ¿no? Que es justamente este quechua amazónico, ¿no? Entonces, dentro de la familia quechua encontramos a estas lenguas quechua. Lengua quechua del norte, del sur, del centro costero central, de la Amazonía, etcétera. Y uno pensaría que son dialectos, antiguamente se creía que eran dialectos. Pero ¿qué pasa? Una persona del quechua del norte no entiende en 100%, ni en 90%, ni 70% lo que habla una persona del quechua del centro. Y cuando ya no hay comprensión, estamos hablando de lenguas diferentes. Por eso es que se habla de lenguas, ¿ah? Obviamente dentro de cada una de estas lenguas habrán dialectos, obviamente. Pero cuando ya no hay comprensión, se tiene que hablar no solo de dialectos, sino se tiene que hablar de qué? De lenguas, porque son lenguas diferentes. Es como, por ejemplo, si a usted le ponen una película en portugués, ¿entenderá? Un poquito, algo, algunas palabras, no sé, pero le dice corazón, ¿no? Filio, ¿no? Entonces, sí, puede entender alguna, ya, pero a ver, ¿qué dijo? ¿De qué trató toda la novela? Ah, no, no, hay algo que no entendí ahí. Una exposición, ¿entendió todo lo que dijo el expositor? No, entendió unas palabritas, algunas cosas, pero no. Usted llega tarde, ve su novela en YouTube, no tiene subtítulos, todo está en italiano, ¿entenderá? Un poquito, ¿no? Pero, ¿en qué porcentaje? Dice que si uno no comprende más del 60-70%, entonces ya no estamos frente a la misma lengua. Un dialecto sí tiene variación, obviamente, ¿no? Nosotros escuchamos a alguien de Colombia, lo entendemos. Escuchamos a alguien de Argentina, lo entendemos. Escuchamos a alguien de Ecuador, lo entendemos. Escuchamos a alguien de España, lo entendemos, ¿no? Es la misma lengua. Pero si llegase un momento en que ya no entendemos lo que dice, ahí veremos que ese dialecto cambió tanto que se constituyó en otra lengua. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ya no hay comprensión, ahí estamos frente a otra lengua. ¿Ya? Por eso es que se habla de quechuas, lenguas quechua, porque no hay comprensión entre el norte, el sur, el centro, la Amazonía. No hay comprensión. ¿Ok? La lengua quechua además se considera una lengua supranacional porque no solamente se habla en Perú, sino como usted sabrá, se habla en otros países. Y si usted recuerda qué países son, tendría solamente que mirar el mapa del Perú y observar los países que se encuentran alrededor, ¿no? Como Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, etcétera, que constituían la parte del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y al constituir parte del imperio del Tahuantinsuyo, y donde sabíamos pues que la lengua oficial era el quechua, entonces reconocemos que el quechua se habla más allá de nuestras fronteras, lo que implica que se le conozca como una lengua supranacional. ¿Ok? Según el censo del 2017, dice acá que son cerca de 3.805.000 personas aproximadamente.
Entonces estamos hablando de más o menos 4 millones, ¿se da cuenta? Sí, 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 sí. Una cantidad importante, en realidad la cantidad de mayor cantidad de hablantes que los otros países. ¿Ok? Listo. Entonces, en el caso de las lenguas amerindias, dentro de la rama andina, hemos visto un poco acerca de la familia quechua, pero también existe otra familia que es la familia Aru. Vamos a ver qué lenguas tenemos dentro de la familia Aru. Dentro de la familia Aru vamos a tener a la lengua también supranacional, que es el Aymara. El Aymara no solamente se habla en Perú, sino también se habla en Bolivia, en gran medida, y también se habla en Chile. ¿Ok? Por ahí son un poquitos en Argentina, sí, pero principalmente Perú, Bolivia, Chile. ¿Ok? Tenemos cerca de medio millón de hablantes, más o menos. Y si hablamos de en qué lugares se habla el Aymara, observamos que se habla en Puno, observamos que se habla en Moquegua y observamos que se habla en Tacna. Entonces tenemos 3 departamentos con personas que hablan el Aymara. ¿Ok? Pero dentro de la familia lingüística Aru, si bien es cierto que la lengua Aymara es la que tiene gran cantidad de hablantes, después del quechua, es la segunda lengua más hablada, originaria, también existen otras. Y dentro de las otras lenguas tenemos a la lengua cauqui y a la lengua jacar. Estas dos lenguas solo se hablan en Perú y solo se hablan en Lima y solo se hablan en Yauyos. Entonces es específicamente en la provincia de Yauyos. Hay distritos como Tupe, Aiza, Catahuasi, Colca, etcétera, ¿no? Donde vamos a encontrar la presencia de estas lenguas de la familia Aru, obviamente en menor medida, ¿no? Tenemos 132 hablantes Catahuasi Yauyos y tenemos 448 hablantes en Tupe y Catahuasi, ambos en Yauyos, según el último censo de 2017. Entonces, en realidad son una cantidad bastante mínima de hablantes, ¿no? Haciendo un recuento de eso, ¿qué vamos a poder decir? Que en la familia quechua tenemos la lengua originaria con mayor cantidad de hablantes. En la familia Aru tenemos la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes de lengua originaria, que es el Aymara. Y encontramos además dentro de cada una de las familias lenguas. Dentro de la familia quechua, las lenguas quechua. Y dentro de la familia Aru, el Aymara, el Cauqui y el Jacal. Si usted recuerda eso, va a poder diferenciarlas de las lenguas amazónicas, que son todas las que vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero en las lenguas andinas, ¿qué tenemos? Las lenguas quechua. Quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, quechua costero, de Pacarao, quechua amazónica, quechua. Lengua aymara, ¿no? Lengua cauqui y lengua jacaro. Ya usted sabe que esas 3 son de la familia Aru y las otras lenguas quechua son de la familia quechua. Si usted recuerda eso, dese por ganado cuando le den diversas cantidades, diversas lenguas y usted tenga que diferenciar de dónde son. Recuerde las quechua y recuerde las de la familia Aru. Aymara, Cauqui, Jacal. Listo. Aymara, Cauqui, Jacal. Y dentro de las lenguas amazónicas, donde usted ya sabe que tenemos la mayor diversidad lingüística, vamos a encontrar 17 familias. 17 familias. La familia Aragua con la lengua culina, la familia Arawak, jóvenes, disculpen, se fue la luz. Lo que pasa es que han estado reparando la parte de electricidad en mi cuadra y en la mañana se me fue la luz 2 veces. En realidad es como si estuvieran probando y le bajan la palanca y la suben y se me apaga la computadora, se desconfigura el Teams y entre que entro se demora como unos 3, 4, 5 minutos
Y ahora también ha pasado en la mañana un par de veces, así es que con fe lleguemos hasta el final rápido sin que se vuelva a apagar, vuelvan a desconectar la electricidad. Así es que voy a compartir ahorita y continuamos, ¿ya? Espérense, por aquí tengo el archivo. Estas cosas que pasan, Dios mío. Mm, espera, está aquí. Sí, justo le comentaba a la coordinadora que no sé qué está pasando con la electricidad de mi barrio, que andan haciendo reparaciones. La vez pasada hubo una vez en que no tuve electricidad como 5 días porque se había quemado un fusible. No sé, consumiríamos mucha energía, los jóvenes, no sé qué cosa pasará ahí. Ay, Dios mío. Ya, ahorita voy a abrir el archivo nuevamente y continúo. Sino que se cierra todo, no sé por qué, o sea, debería prenderse con todo listo, pero no, se cierran los archivos, se cierra el Teams, se cierra todo en el momento que se va la electricidad. Un minutito y se abre el archivo, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver lo que son las familias, las 17 familias lingüísticas de la Amazonía. Y esas 17 familias lingüísticas de la Amazonía van a ver en su interior las diversas lenguas, que son las que tenemos, más de 40 lenguas obviamente, ¿no? Y ahí vamos a poder observar que en algunas familias lingüísticas solamente queda una lengua. En otras hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Pero en muchas familias lingüísticas queda solamente una lengua. Y no es de que siempre haya habido una sola lengua, ¿no? Sino es que ya por el proceso de extinción, ¿no? Es que vamos a poder entender que hay varias lenguas que, como ya han desaparecido, ya han quedado extintas, ¿no? Ya no se consideran dentro de la familia lingüística, ¿ok? Ya no se consideran, obviamente, dentro de la familia lingüística, ¿ya? Así, ya abrió, voy a compartir pantalla y continuamos. Vamos a avanzar rápido para que si cortan otra vez la luz, Dios mío, no sé qué vamos a hacer. Dios mío, ya, compartir pantalla, ya está. Avanzado hasta, ¿cierto? Ver un poquito las lenguas amazónicas. Y dentro de las, voy a dejar de colocar la cámara de repente, así no se cierran todas las ventanas cuando se vaya la luz otra vez. Ya, tenemos por ejemplo la familia Arahua, ¿no? Con la lengua culina, la familia Arahuaca, que ustedes se dan cuenta, tiene todavía gran cantidad de lenguas, como el Asháninca, el Caquinte, Chambicuro, Iñapari, Recígaro, Machiguenga, Piro, Llane, Llana, Machiguenga, y observamos que es una familia todavía muy vigente. La familia Bora con la lengua Bora, ya no están las otras. Cahuapana con la lengua chayagüita, jebero, Kandoshi con la lengua Kandoshi Shapra, Jaracumbut con la lengua Jaracumbut, la familia Huitoto con la lengua Huitoto Ocaína, la familia Jíbaro con Ashuar, Chihuahua, Guaruna, Guambiza, la familia Muniche con la lengua Muniche, que miren, acá ya está en proceso de extinción, o sea que pronto desaparece la lengua y por ende la familia, ya tendríamos una familia menos ahí. Tenemos también las otras familias como la familia Pano. La familia Pano también es una familia bastante vigente, ¿no? Con la lengua Amahuaca, Capanagua, Cachebo, Cataibo, Cachinagua, Yaranagua, Matsema, Yoruna, Chipeo, Conigua, Yaminagua. La familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua de Ceja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con la lengua Orejón Secoya, la familia Tupi Guaraní con la lengua Cuocama, Cuocamía o Magua, la familia Záparo con la lengua Arabela, Iquito, Tauxía. Entonces observamos que dentro de estas 17 familias lingüísticas, que ya estamos viendo que pronto van a ser 16, hay dos familias muy vigentes, que es la familia Pano
y la lengua más conocida es la lengua shipibo, o shipibo-conibo, como también se le llama, y dentro de otra de las familias con bastante vigencia es la familia arahuaca, y la lengua más conocida de la familia arahuaca es la lengua ayánica, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? En el Canal 7 había noticiero en ayánica, ¿se acuerdan? Noticiero en shipibo, noticiero en quechua, en aymara, y sí, pues son las lenguas que tienen mayores trascendencia política, son ellos que están muy presentes, son un grupo social muy organizado. ¿Listo? Entonces vemos ahí las 17 familias lingüísticas, dentro de las cuales encontramos diversas lenguas amazónicas. Pero recuerden lo que les decía, si usted recuerda las lenguas andinas, que son poquitas, ya tiene un universo ganado. Lengua quechua, lenguas quechua, aru, lenguas que serían aymara, cauqui, jacaro. Y todas las demás que estamos viendo, ¿qué son? Amazónicas. Amazónicas. Estas 17 familias lingüísticas, ¿no? Dentro de las cuales encontramos las lenguas amazónicas, son parte de las lenguas amazónicas. ¿Ok? Tenemos lenguas amazónicas supranacionales. Las lenguas andinas también son supranacionales, como el quechua y el aymara. Pero las lenguas amazónicas también encontraremos lenguas supranacionales que van más allá de nuestra nación y comparten espacio con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Y ahí vamos a encontrar al Achuar Guampis, al Bora Ocaína, al Secoya, al Huitoto, Ticuna y Agua, Ayaninka, Xeninka, Cachinawa, Cucama, Cucamiria, Culina, Matses, Xaranagua, Eseja, Gine. Entonces, dentro de las lenguas amazónicas también tenemos esta característica de supranacionales. ¿Ok? Listo. Entonces, habiendo visto un poquitito de esta realidad lingüística del Perú, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio de aplicación. ¿Ya? Dice, Jorge es analfabeto y vive desde que nació en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, Junín, ese está cerca de Huancayo, donde todos solo hablan castellano y quechua. Escribe verdadero o falso con respecto a los siguientes enunciados. ¿Ya está? A ver, un minutito, entonces, hasta que ya tenemos clase, Dios mío, ya se nos ha hecho muy tarde, déjenme ver. No tenemos clase hasta las 4:10. Ah, ya tenemos tiempo. A ver, un minutito, revíselo y lo resolvemos juntos. ¿Ya? Un minutito, vamos. Ya estamos. A ver, vamos a ver cuál sería nuestra respuesta en la pregunta número 1. Voy a reducir un poquito la presentación. Ya está. Vamos a ver nuestro chat. Ah, aunque ya sé, claro, como no son mis alumnos regulares, entonces, claro, no tengo chat con ustedes, Dios mío. Ya, sí, pues no tenemos chat. Ya, entonces, bueno, igual vamos a resolverlo juntos. ¿Ya? Vamos a ver, jóvenes, a ver, en la pregunta número 1 dice, mm, 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 ¿qué se puede afirmar lingüísticamente? Si Jorge vive en un lugar donde solo se habla castellano y quechua, ¿no? Entonces asumiremos que Jorge, perdón, habla castellano y quechua. Eso lo convierte en una persona bilingüe. Entonces tendríamos la C y la D, ¿cierto? Bilingüe.
Ahora, me dicen que es analfabeto. ¿Qué quiere decir? Que no escribe. Y entonces tendríamos un bilingüe ágrafo. Ágrafo quiere decir sin escritura. ¿Ok? Sin escritura. Cuando hablamos de esta expresión ágrafo, sabemos que morfológicamente tiene composición de un prefijo de negación o de carencia que es este A. Entonces quiere decir sin grafo, sin grafía. Entonces es un bilingüe sin escritura. ¿Ok? Entonces aquí la alternativa es la D. ¿Listo? Ahora, si me dicen acá verdadero o falso, y dice, el Perú ha sido multilingüe y pluricultural solo antes de la colonia, pues no, seguimos siendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Falso. ¿Ok? Esta palabrita solo lo cambia todo. ¿Se dan cuenta? Eso lo cambia todo. El quechua es una de las lenguas amerindias más importantes de América, ¿no? El quechua es una de las lenguas amerindias más importantes, dice ahí, de América. Claro, si vemos el imperio del Tahuantinsuyo, reconoceremos que era la lengua oficial del imperio. Entonces, obviamente, que es una de las lenguas amerindias más importantes de América. El cauqui es una lengua amazónica en proceso de extinción, ¿no? El cauqui es una lengua en proceso de extinción. Si consideramos que a lo largo de los años es una lengua que se ha mantenido en la zona de Yauyos, a pesar de que tiene poca cantidad de hablantes, veremos que esos hablantes se están perdurando a lo largo del tiempo. Entonces, si me dicen que el cauca es una lengua amazónica en proceso de extinción, ¿qué voy a decir? Primero, que no es amazónica. Y segundo, que por la cantidad de hablantes, podría ser que sí, podría ser que no, depende, habría que analizar más su contexto, pero ya desde que me dicen lengua amazónica, descartado, ¿no? Luego dice ahí, el puquina, el jacaro y el muniche son lenguas amerindias extintas. Falso, ¿cierto? Ahí el jacaro está vigente todavía, desde ahí, falso. Y las lenguas de la familia Arus solo son habladas en Perú. Falso, porque sabemos que el aymara es una lengua supranacional y se habla en Bolivia y también se habla en Chile, así es que no son solo habladas en Perú. En el caso del aymara, las otras dos lenguas sí son habladas en Perú, el cauca y el jacaru sí, solo en Perú, pero el aymara no. Entonces, como me hablan de toda la familia, vamos a tener que es falso. ¿Ok? Ya, listo. Avancemos entonces. Ya está. Entonces, hasta ahí hemos visto un poquito acerca de nuestra realidad lingüística, ¿no? Para tener en consideración, reconocer más o menos cuáles son las características que tenemos. Y en el caso de el español, que es lo que van a ver a lo largo de sus siguientes semanas en el aspecto gramatical, vamos a tener en cuenta y reconocer que es una lengua no amerindia. El español forma parte de estas lenguas no amerindias, que son aquellas que llegaron. ¿Ok? Dice, las lenguas no amerindias, también llamadas extranjeras o foráneas, ingresaron al continente a partir del siglo XVI. La primera que ingresó fue el español, en 1532, tercera década del siglo XVI, y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. El inglés, el chino, el japonés, el portugués, entre otros, son lenguas que cuentan con grupos de hablantes en Perú, cierto. El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios, universidades. Por supuesto, es una lengua globalizadora y que es la que nos han enseñado desde kinder, ¿no? Kinder, toda la primaria, 5 años, 6 años, toda la secundaria, 11 años nos han enseñado inglés, pero muchas veces salimos solo diciendo hello, how are you? Ahí hay algo que no está funcionando, ¿no? 11 años sería para que salgamos hablando a la perfección, quizá.
El español es una lengua, ¿no?, importante desde el punto de vista sociopolítico. Ya sabemos que lingüísticamente no existe una lengua superior o inferior a otra, pero en base a otros criterios como lo social, lo político, lo económico, sí podemos dar predominancias, ¿no? Y en este caso el español tiene una predominancia sociopolítica, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el área dialectal del español? El área dialectal del español, que son las zonas donde se habla el español, ¿no? Van a ser principalmente en América, pero también se va a hablar en Europa, también se va a hablar en África y también se va a hablar en Asia. ¿Pero por qué es que se habla en África? Bueno, porque está cerca de España y porque también tenemos en cuenta que en sus afanes expansionistas expandieron hasta África. ¿Por qué se va a hablar en Asia? Porque en Asia también han habido colonias de España, así como nosotros, también en Asia. Entonces, se hablan en los diversos continentes, pero en América se dice que es cerca del 90%. Y en América, pues hablamos de América del Sur principalmente, también en Centroamérica, también en América del Norte, ¿no? Donde vamos a encontrar la presencia de latinos o de hablantes de español, ¿ok? En Norteamérica no es por todo el territorio de Norteamérica, pero principalmente hablaremos de México, hablaremos de Estados Unidos en la zona de Nuevo México, Arizona, Texas, California, en muchos otros estados también, pero principalmente en estos como área dialectal, ¿ok? Como área dialectal, que es como tienen como lengua materna el español y tienen descendencia que ya habla esa lengua materna que es el español. A eso se refiere con área dialectal. ¿Ok? Y bueno, si nos remontamos al origen del español, debemos tener en cuenta que el español proviene de una lengua que viene a ser justamente el latín, ¿no? Recordemos que el español viene del latín, pero para reconocer un poco de cómo llegó el latín a la península, debemos tener en cuenta de que los romanos llegan a la zona peninsular y los romanos llegan con su lengua, el latín. Pero en esa zona peninsular existían pueblos y esos pueblos fueron desplazados, sometidos, invadidos, influenciados, como se quiera llamar. Y además de ser influenciados culturalmente, fueron influenciados lingüísticamente. Entonces, en la zona peninsular, previo a la llegada de los romanos, previo a la llegada del latín, porque era la lengua de los romanos, existían los pueblos, el pueblo vasco, el pueblo celta, tartesio, griego, íbero, púnico, fenicio. Y cada uno de estos pueblos tenía una lengua, que es una manifestación cultural por excelencia. Entonces, el pueblo vasco tenía la lengua vasca, el pueblo celta, la lengua celta, el pueblo tartesio, la lengua tartesia, el pueblo griego, la lengua griega, el pueblo íbero, la lengua íbera, el pueblo púnico fenicio, la lengua púnico fenicia. Entonces, recordemos que los pueblos asumen la denominación, ¿no?, de lengua similar, similar, similar. Estos pueblos son los pueblos que habitaban la zona peninsular antes de la llegada de los romanos. Por eso es que a las lenguas que hablaban estos pueblos se les llama lenguas prerromanas, lenguas prelatinas. En esas circunstancias, ¿se dan cuenta? ¿Por qué le llaman lenguas prelatinas? Porque eran la lengua de los pueblos que habitaban la península antes de la llegada del latín. ¿Por qué le llaman lenguas prerromanas? Porque eran los pueblos que habitaban la zona peninsular antes de la llegada de los romanos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, cuando le hablan de lenguas prelatinas, usted ya sabe que son estas lenguas de los pueblos que vivían en la zona peninsular antes de la llegada de los romanos.
antes de la llegada del latín, específicamente. Pero bueno, llegan los romanos, llega el latín, se instaura y se da origen a la familia Romance. ¿Sí? Llega la familia Romance. Vamos a poner acá la familia Romance. Llega la familia Romance y dentro de la familia Romance encontramos al español, al catalán, al portugués, al gallego, al francés, italiano, rumano, provenzal, occitano, sardo, retorrománico, romanche. Todas estas lenguas son parte de esta llamada familia Romance. Hay más, pero ya desaparecieron, como la lengua dálmata o dalmática, como también se le llama, ¿no? Hay una que estaba en proceso que era el llamado mozárabe, pero también se extinguió porque los árabes fueron expulsados. Pero estas son las que tenemos ahora, ¿ya? Y se conocen como lenguas de la familia Romance. Entonces, con el latín llega la familia Romance. Y en específico del español, que es lo que nos interesa, se dice que la conquista y romanización de la península se inició en el año 218, comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Los romanos invadieron la península ibérica, ¿no? ¿Y qué llevaron? Costumbres, cultura, lengua. ¿Qué lengua? El latín. ¿Qué variedad de latín? El latín vulgar, el que hablaba el pueblo, el que hablaban los soldados. Esa variedad de latín es la que da paso a la familia Romance. ¿Ok? Eso es lo que da paso a la familia Romance a lo largo de años, a lo largo de contacto con otras lenguas, a lo largo de el tiempo. No es de un momento a otro, no es de un día a otro, tiene un tiempo. El latín vulgar también tenía denominaciones como sermo rusticus, porque era de las personas rústicas, y sermo plebeius, porque era parte de la plebe, pues, ¿no? Entonces era parte de los plebeyos también. Ellos son justamente los que expanden este latín vulgar. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí a las lenguas de la familia Romance, encontraremos algunos cambios específicos que se dieron del latín al español, que es lo que nos interesa. Del latín al español. Y encontramos acá, por ejemplo, nivel morfosintáctico y nivel fonológico, también hubo en el nivel semántico, obviamente, pero estos son los más destacables. Y dentro del nivel fonológico, que es lo que más reconocemos, por ejemplo, aquí en la palabra toro, si nos hablan de latín, sabemos que no era toro, sino que era tauro. ¿Se dan cuenta cómo de la AU se traslapa a la O? Tauro era la expresión latina y toro es la expresión en castellano. Hay un cambio de dos vocales a uno, monoptongación. Si vemos arribita, dice ventu, que cambia a viento. Entonces, de una vocal a dos, que se llama diptongo, diptongación. Entonces acá vemos justamente las circunstancias de diptongación en ventu viento y el de monoptongación de Tauro a Toro. Otras secuencias como la PL, la CL, la FL que se convirtieron en doble L, en vez de decir pluvia, lluvia, en vez de decir pleno, lleno, en vez de decir clamare, llamar, en vez de decir clavis, llave, en vez de decir flama, llama, ¿no? Son cambios que se dieron, cambios fonológicos. Ese también es conocido cuando decimos nocte, evoluciona a noche. Lacte evoluciona a leche. Pectu evoluciona a pecho. ¿No? Eso es un poquito más evidente, así como el tauro, toro, nocte, noche. La F de farina, harina, filio, ilio, tenemos ahí la F que evoluciona a H, que sabemos que no tiene sonido. Entonces, algunos cambios a nivel fonológico. Y a nivel morfosintáctico, pues debemos tener en cuenta que el español trabaja en base a
preposiciones, cuando decimos lo compré para mi amigo, para el amigo, lo compré para nuestro amigo. Entonces, nosotros utilizamos las preposiciones, pero en cambio en latín lo que se utiliza son sistema de casos que vienen a ser como morfemas incluidos al final de la raíz. Cuando yo digo amico, amico, yo estoy diciendo para él. Entonces existe una modificación morfológica a nivel de latín al castellano. ¿Ok? Son algunos, estos son algunos de los cambios. ¿Ok? Veremos ejercicio de aplicaciones 2, verdadero o falso. Márquenlo sea correcto. Ya. Vamos a ver un minutito para que lo revisen y ahora sí lo resolvemos juntos, ¿ya? Entonces, ahí los dejo un minutito. Ya estamos, a ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? A ver, dice acá. Es la única lengua de Hispania que poseía escritura. Pues no era la única, pues no, las otras también, el italiano, el francés, todas ellas tenían ya escritura. Falso. Dice acá, desde el siglo XIV se enriquece con vocablos amerindios. Falso, sí, sí, ese siglo todavía no llegaba, no hay forma, ¿cierto? Llegan después todavía. Luego dice ahí, es la lengua oficial de algunos países de América del Sur. De algunos países. Eso es verdadero, no es de todos, ¿ah? No es de todos, es de algunos. Esta palabrita algunos hace que sea verdadero. Si hubiese dicho de todos, falso. Pero como dice de algunos, verdadero. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Dice, junto con la lengua gallega, forma parte de la familia románica. En realidad hay que tener en cuenta que a esta familia se le dan diversas denominaciones. Generalmente se le dice la familia romance, pero también es la familia romántica y también es la familia románica, porque es la familia que se crea a partir de la invasión de los romanos en la península. Entonces también se le dice familia románica, romántica, romance. Y entonces junto con el gallego forman parte.
Obviamente no son los únicos, pero forman parte. Entonces, verdadero. ¿Está? ¿Qué más? Dice por acá. Marca el enunciado conceptualmente correcto acerca de las lenguas románicas o neolatinas. Nos habla igual de las familias romances. ¿Se da cuenta? Románica y decir lenguas romances. ¿Cómo se le llaman esas lenguas romances, románicas, románticas? También se les llaman neolatinas. ¿Por qué neolatinas? Porque son las nuevas lenguas que surgen a partir del latín. ¿Se da cuenta? Las prelatinas eran las que estaban antes de la llegada del latín. Llega el latín y después de muchos años se forma la familia romance y a estas lenguas de la familia romance se les llama nuevas lenguas latinas, lo que implica decirle neolatinas. Así que no se vayan a confundir. Dice, hay dos considerados idiomas en el continente americano. Ah, pues si hablamos de dos lenguas romances o románicas o románticas, podríamos tener al español, ¿ok? Y podríamos tener al portugués. Pues sí, son lenguas consideradas idiomas. Por esa premisa sería esta nuestra alternativa correcta. Pero vamos a ver qué más hay. Los préstamos del griego, árabe, latín se han extinguido. Falso. Los préstamos siguen vigentes. Siguen vigentes. Carecen de sociolectos. Solo presentan dialectos que... Falso. Todas las lenguas presentan sociolectos. Todas las lenguas presentan dialectos. Se hablan únicamente en Centroamérica y Sudamérica. Falso. Se hablan también en Norteamérica, estábamos viendo. Las lenguas romances provienen del sermo eruditos. Falso, porque es el sermo vulgaris o el sermo rústico, porque es a partir de ahí que se expande. Son el pueblo y los soldados quienes expanden el latín, y el pueblo y los soldados no hablaban el latín culto, sino más bien hablaban el latín vulgar. Entonces, falso. Bajo esas circunstancias, esta premisa sería verdadera. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Ay, Dios mío, no puedo tener mi pizarra para marcar. Ya, a ver, vamos a ver. No les he preguntado nada hasta ahora, ¿no? Qué barbaridad. Y ahorita los hago intervenir, ahorita los despertamos, no se preocupen. Vamos a ver, en el siguiente ejercicio. A ver, vamos. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro del español existen los préstamos lingüísticos, jóvenes. Dentro de los préstamos lingüísticos vamos a encontrar, no solo, no solo vamos a encontrar a, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Ajá. Dentro de los préstamos lingüísticos vamos a encontrar a los latinismos, que vienen, palabras que vienen del latín. Siempre en una lengua vamos a encontrar las palabras que vienen de su lengua originaria. También vamos a encontrar a los galicismos, que son palabras que vienen del francés. Claro, el español en contacto con el francés también se nutre del francés, como yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, buffet, etc. También se nutre del inglés, ¿no? Del pueblo anglosajón, por eso le dicen anglicismos. Y bueno, tenemos muchas palabras ahora, ¿no? El sándwich, ketchup, ¿no? Light, bypass, blue jeans, ¿no? Eh, corner, slogan, meeting, líder, cáncer, etcétera. Entonces tenemos muchas palabras del inglés. Considerando que es una lengua global y se ha insertado en muchos países, pues tenemos en realidad muchos préstamos del inglés. Aquí falta una diapositiva, disculpen, falta una que justamente es la que nos habla de otros préstamos lingüísticos que en realidad tienen también mucha importancia, que son los arabismos y americanismos. A ver, déjenme buscarlo aquí. En ese tiempo que se ha ido la luz, creo que ha desaparecido una diapositiva. Déjenme ver aquí si puedo, si puedo recuperarlo.
está. Si vuelvo a compartir y ya recuperamos la diapositiva perdida. Ya está. Miren, en esta imagen de aquí vamos a poder encontrar justamente estos otros préstamos lingüísticos, como por ejemplo los arabismos, germanismos y americanismos. Cuando hablamos de los arabismos hay que tener en cuenta que históricamente los árabes invadieron la península y la invasión fue cerca de más de 700 años, se dice, entre 700 y 800 años. Entonces imaginan, o sea, imagínense, una invasión de un día es bastante, una invasión de 10 días es bastante, una invasión de un año es bastante, una invasión de 100 años es bastante, una invasión de más de 700 años fue lo que ocurrió con los árabes y es justamente por qué tenemos tantas palabras del árabe que se van a denominar arabismos. Ahora, se dice que los árabes eran pues unos bárbaros, ¿no? Pero en realidad los árabes eran un pueblo bastante civilizado, ¿ah? Y un pueblo bastante organizado, y usted lo va a ver en sus palabras. Las palabras que se insertan del árabe al español, por ejemplo, son palabras como alcalde, alcaide, aduana, ¿no? Y si usted imagina pues a los árabes, ¿no? Alibaba y sus 40 ladrones, ahí ve que alfombras, ¿no? Jeques, ¿qué ve? Azulejos, ¿no? Alfombras, palabras del árabe. Además de las que están aquí, como algunas que conocemos mucho, como el azúcar. El azúcar llega al español a través del árabe, ¿no? La zanahoria, el alcohol, ¿no? La palabra jabón, jarra, acequia, zanja, algodón, aceituna, limón, naranja. Los árabes no solamente ocupan el lugar, sino también llevan sus productos. Entonces, cuando usted consuma zanahoria, sabe que es de la cultura árabe. Usted consume naranja, es de la cultura árabe. Usted consume aceitunas, es de la cultura árabe. Arroz. La palabra arroz llega al español a través de los árabes. Algunos dirán, no, pero es chino. Correcto. Ahí hay una disputa del origen del producto. Pero si nos preguntamos lingüísticamente cómo llega al español, es a través de los árabes. El café, cómo llega a la península, es a través de los árabes. Algunos dicen que es turco, algunos dicen, no, pero llega a la península a través de los árabes. Por eso es que es un préstamo lingüístico del árabe. ¿Se da cuenta? Los germanismos son palabras que vienen del alemán, ¿no? El pueblo germano. Y pues el pueblo alemán siempre ha sido un pueblo bélico, ¿no? De naturaleza bélico. Y veremos las palabras como guerra, orgullo, tregua, espía, robar, ¿no? Palabras que vienen a ser ¿de qué? De los germanos, de los alemanes. Y se le va a llamar germanismos. Y tenemos un universo bastante grande de las lenguas de América que nutrieron al español cuando llegó. ¿Cuáles son estas lenguas de América? El quechua, el aymara, el shipibo, el taíno, el náhuatl, ¿no? Todas las lenguas de América, todas, que nutrieron y nutren al español, todas ellas, todas las palabras de todas las lenguas de América, se les va a llamar americanismos. Americanismos. Y quizá para nosotros es más fácil detectar los americanismos en el español. Por ejemplo, ¿no? Si nos preguntan, el oyuco, ¿qué origen tiene? Ah, pues sabemos que es de aquí. Ah, americanismo. La pachamanca, ¿qué origen tiene? Ah, sabemos que es de aquí. Americanismo. El maíz, sabemos que es de aquí. Americanismo. La palta, sabemos que es de aquí. Americanismo. La papa es originaria nuestra, sabemos que es de aquí. Americanismo.
¿Se da cuenta? Entonces, quizá de todos los préstamos lingüísticos, arabismo, germanismo, este, latinismos, ¿no? Galicismos, anglicismos, quizás de todos estos préstamos lingüísticos, para nosotros los más fáciles de identificar van a ser los americanismos. El chocolate, ¿de dónde? Es de Perú, perdón, es de América, de Centroamérica. Entonces, ¿qué es? Americanismo. El cacao, ¿de dónde es? Es originario de América. Entonces, ¿qué es? Americanismo. La llama, la alpaca, el guanaco, ¿de dónde es? De América. Entonces, ¿qué son? Americanismo. ¿Se da cuenta? La maca, ¿de dónde es? De aquí, de América. ¿Qué va a ser? Americanismo. El camu camu, ¿de dónde es? De aquí, de la selva. Entonces, ¿qué es? Americanismo. ¿Se dan cuenta? De todos los préstamos lingüísticos, quizás los más fáciles de identificar van a ser los americanismos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Vamos a ver además que el español de Perú presenta características, ¿no? Tanto el de la costa como el de la sierra, como el de la selva, ¿no? Pero en general, el español de Perú presenta características. Y entonces, dentro de esas características encontraremos el ceseo. Nosotros difícilmente decimos zapato, difícilmente decimos zorro. No utilizamos la lengua entre los dientes, sino utilizamos la S. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ceseo. No la Z, sino la S. Por eso se le dice ceseo. ¿Se da cuenta? La doble L, cuando decimos mantequilla. Hay zonas donde se usa, provincia, pero predominantemente en Perú no utilizamos la EIE, sino utilizamos la Y. Entonces, ¿qué decimos? Mantequilla. En vez de decir pollo, ¿qué decimos? Pollo. Bueno, que también he escuchado pollo, pero ese no entra dentro de las características del español de Perú. Entonces, existen características del español de Perú, ¿no? Como el ceseo, como el yeísmo, como el doble posesivo, cuando dicen es mío de mí, es tuyo, de ti, doble posesivo. ¿Mm? O cuando decimos, mi mamá está media cansada, flexión de ciertas palabras invariables como los adverbios. No debería ser media cansada, sino medio cansada, porque el adverbio no se flexiona, pero tenemos la tendencia a realizar ello. Entonces aquí vemos algunas características del español de Perú en base a la gramática descriptiva. Si nos valemos de la gramática normativa nos va a censurar, pues, ¿no? Porque es la norma. Pero la gramática descriptiva lo que hace, su nombre lo dice, es describir. Y justamente esto es lo que hace. Describe el español de Perú sin juzgar el uso, solo lo describe. Obviamente sabemos que la RAE tiene la norma y por eso utiliza la gramática normativa para que todos podamos tener un estándar, pero la gramática descriptiva describe, y esta es la parte descriptiva del español de Perú. Ceseo, yeísmo, doble posesivo, leísmo, loísmo, alternancia de consonantes, alternancia de vocales, abundancia de diminutivos y aumentativos, ¿no? Flexión de adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué de repente, siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hablamos como los españoles, ¿no? Porque dicen que justamente los que llegaron a esta zona, procedentes de la zona de Castilla, no presentaban ceseo. En España, en la península,